Bienvenidos a Viviendo en Conciencia, RB Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañe nuevamente tu amigo Robalji a través de Viviendo en Conciencia, RB Radio. Bueno, pues la semana pasada hicimos un pequeño break, ¿verdad? Con algunas reflexiones para que puedas estudiar a detalle cada uno de estos temas que pueden ser interesantes y que tienen como objetivo que despiertes tu conciencia, una bioconciencia. Recuerda que conciencia es con conocimiento de ti mismo y de tu entorno. Y un conocimiento de ti mismo es físico, mental, emocional y espiritual, así como del entorno donde tú te desenvuelves, este planeta, tu familia. Hay cosas que son importantes y que no tomamos en cuenta, y por eso ahora tengo un tema muy interesante para ti que se llama la conciencia de la riqueza, la abundancia y la prosperidad. Fíjate que una de las cosas que tarde o temprano nos ocurren es que nos empieza a importar el tener algo, ¿verdad? No solamente el ser algo o el hacer algo, como dice el señor Michel Domit en su libro de Ser, Hacer o Tener, sino de tener algo, de tener algo. Decía el señor Anthony Robbins que lo que más se le parece o lo que más nos acerca a la felicidad es el dinero. Eso es lo que más se le parece, porque puedes comprar cualquier cosa y cualquier persona puede decir: a mí no me interesa el dinero, y eso es un engaño, eso es una mentira en una sociedad capitalista. De hecho, si te fijas, ya no podemos ni siquiera hablar del socialismo, porque en su expresión de comunismo, los chinos tienen el mayor número de millonarios del mundo. 80 millones de millonarios tiene China. O sea, es el país que cuenta con más millonarios. Entonces, hoy escuchamos mucho el término emprendedor. Y se te invita a ser un emprendedor. Y cuando escuchamos la palabra emprendedor, nosotros la relacionamos con libertad financiera, con libertad para poder hacer lo que queramos cuando nosotros lo queramos. Entonces, el dinero te proporciona cierta tranquilidad, y de hecho es una energía, como lo vamos a platicar. Mucha gente tarde o temprano se enfrenta a su manera de ver el dinero. O sea, muchas veces poco importante para algunas personas, o como algo que pueden conseguir todo el tiempo, o como algo que no es fundamental. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero fíjate lo que el Señor le ofrece a Salomón, porque él no quería dinero, no quería ser un rey. Él simplemente le dice a Dios: dale a tu siervo un corazón comprensivo, ¿verdad? Y entonces esto agrada tanto a Dios que no solamente le brinda a Salomón lo que pide, sino todo lo que no pidió. Y entonces le dice que no va a haber un rey como él en la tierra. Y Salomón se convierte en un hombre sabio y muy, muy rico, muy próspero. Y esto es de lo que hoy vamos a tratar, porque tarde o temprano vas en búsqueda de esa libertad financiera. Muchas personas antes esperaban una pensión y era lo que estaban deseosos de tener al final de sus tiempos. Hoy ya no existen las pensiones como nosotros las imaginamos. Hoy están las Afores, ¿verdad? Ya no te ofrecen las mismas opciones. Entonces, al final de cuentas, hay mucha gente que termina sus días con muchas enfermedades y con pocas posibilidades inclusive de poder tratar las enfermedades. Hace muchos años, en una de las aseguradoras más famosas del mundo, la más poderosa, que está en Londres, decía que no aseguraba a las personas de 65 años, porque ya a partir de los 65 años, la mayoría de las personas de 65 años, y esto es una realidad hoy nuevamente, terminaban sus días enfermas, viejas, pobres y solas. Un panorama triste, ¿verdad? Y muchas veces no consideramos pagar el precio del éxito, el precio. ¿Qué precio quieres pagar? ¿El de la riqueza, la abundancia o la prosperidad? Por eso este tema así se llama: la conciencia de la riqueza, la abundancia y la prosperidad. Para empezar, no niegues que necesitas esto en cualquier etapa de tu vida, y más si eres un emprendedor. Y quizás hoy hay muchos profesionistas que se pasaron años haciendo lo mismo sin prácticamente actualizarse, y en este momento están en una decadencia terrible.
ya sean profesionistas independientes. Le pasa mucho a los odontólogos, por ejemplo, que con los años el pulso se termina y las personas ya no se quieren acercar con ellos, ¿verdad? Y casi a todos los profesionales de la salud. Casi un rehabilitador también tiene un tiempo de duración. Casi todos los profesionistas. Un administrador puede ser bien pagado en su juventud y muy mal pagado ya en una edad madura. De hecho, hoy se contrata más fácil a los jóvenes que a las personas maduras y se es un profesionista viejo ya a los 40 años de edad, cuando antes los ejecutivos o los directivos, hasta los presidentes o los políticos más importantes tenían que tener arriba de 60 años de edad. Hoy ya no, las cosas han cambiado en este sentido. Y hay mucha gente con esa enorme frustración y ese vacío de terminar en una vida de pobreza. Entonces, hay que distinguir. Quiero que analices la diferencia entre tus estados de conciencia en lo que estás viviendo en tu vida. Y checa lo que te voy a decir. Lo importante es que tú entiendas que todos buscamos, y hay muchos temas, ¿verdad?, que hablan sobre la riqueza, de cómo ser generadores de riqueza, de cómo obtener riqueza. Pero una de las cosas que no nos hemos puesto a pensar, que es muy diferente ser rico a ser próspero y a ser abundante. Entonces, primero tienes que diferenciar, como también tienes que diferenciar ser pobre y estar pobre. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, yo no te recomiendo que busques la riqueza, porque es un estado temporal. Entonces, muchas personas son ricas en un momento de su vida, ¿verdad? Y esto se refiere a la cantidad de recursos que tienen en un momento de su vida. Esto le puede pasar a una persona, esto le puede pasar a una empresa, a un país, a una familia, a una ciudad, ¿verdad? Que en cierto momento tienen una cantidad de recursos que los hace ver como ricos. Pero recuerda, la riqueza es un estado temporal. Y seguramente tú has escuchado el término de los 5 minutos de fama, que cualquier persona tiene sus 5 minutos de fama. Bueno, yo te deseo que no tengas 5 minutos de fama, porque cuando esa fama se acabe, y a lo mejor fuiste un hombre rico, ¿verdad? Ese estado fue temporal. Y entonces, como le sucede muchas veces a grandes boxeadores, como le sucedía, hay cosas que son impresionantes, la cultura del mexicano, como la película del campeón sin corona, ¿no? Lo he platicado en otros videos. 300 peleas y el hombre queda peor que como empezó cuando salió del barrio. Y así hay muchas cosas que nos marcan como mexicanos. Todas esas películas de ricos y pobres, ¿verdad? Que tanto veían nuestros padres. Todas esas películas o esas tiras cómicas que se desarrollaban en las vecindades. Entonces tenemos mucho ese complejo en México de inferioridad. Todavía seguimos siendo hijos de una conquista. Hace mucho tiempo llegaban los extranjeros y nosotros pensábamos que ellos eran mejores que nosotros, más inteligentes, más capaces. Hoy se sabe que los ejecutivos mexicanos y que los empresarios mexicanos están a nivel de cualquier empresario o ejecutivo del mundo. Desafortunadamente pocas personas lo saben. Hay una estadística que dice que el 95% de las personas siguen a otras, mientras que el 5% de las personas del mundo son los que crean la abundancia del mundo, la prosperidad del mundo, ¿verdad? Y ahí hablamos de tecnología, hablamos de todos los desarrollos materiales que el ser humano pueda desear, porque una de las cosas que tenemos que entender que todo evoluciona naturalmente hacia la felicidad del ser humano. De manera natural, todo evoluciona hacia nuestra felicidad. Porque tú recordarás o habrás visto en alguna película, te habían platicado, cuando antes las personas tenían que ir a los ríos por el agua, ¿no? Tenían que ir a los ríos a lavar la ropa. Muchas personas que he tratado, ya muy grandes, cuando empezaba yo en la medicina, llegué a tratar personas de provincia que habían tenido muchos problemas de columna porque ellos, ya grandes, les había tocado de pequeños ir al río por el agua o a lavar la ropa y a regresarla. Entonces imagínate, hoy abrimos una llave y tenemos agua. Antes las personas tenían que usar quinqués, tenían que usar lámparas de aceite. Hoy presionas un botón
y tienes luz. ¿Te fijas cómo todo evoluciona naturalmente hacia la felicidad del hombre? Hacia facilitarle las cosas en el sentido material. Por eso es importante que entiendas en qué nivel de conciencia estás. Si no quieres caer tarde o temprano en las estadísticas de esta aseguradora que dice que pues que la mayoría de las personas de 65 años, más del 90%, terminan enfermas, cansadas, viejas, pobres y solas. Para que no seas parte de esa riqueza temporal, necesitas entender cuál es la diferencia entre riqueza, prosperidad y abundancia. Entonces decimos que la riqueza es un estado temporal. Y obviamente entre más dinero o más posesiones tú tengas, más bienes tú tengas, económicamente eres un hombre rico. Pero bueno, esto puede terminar, porque puede ser por un momento determinado y muchas cosas pueden cambiar. Sin embargo, esto es un término del mundo y vamos a entender estas 3 fases distintas, ¿verdad? Donde una persona puede nadie por suerte lo hace, sino por un deseo. En la Biblia dice el Señor que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Fíjate de lo que nos está hablando. Pareciera una maldición, ¿no? O pareciera una injusticia. El que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, comienza el año y una persona que tiene una conciencia de riqueza, no de abundancia ni de prosperidad, dice: este año voy a ver cómo gano más dinero. Este año voy a ver cómo gano más dinero. Una persona que tiene una conciencia de pobreza dice: este año voy a ver cómo estiro más el gasto. Termina el año, la persona con conciencia de riqueza ganó más dinero y la persona con conciencia de pobreza estiró más su gasto. Cada quien tuvo lo que buscó. Pero fíjate qué importante. Esta persona con conciencia de riqueza puede pasar por muchas vicisitudes, problemas, sufrimientos, demandas, situaciones que lo estresen y que le hagan tener un miedo enorme a perder su riqueza. Entonces, a pesar, puede ser muy rico, pero hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, porque tienen simplemente una conciencia de riqueza. La prosperidad es diferente, porque la prosperidad es un sentimiento, es un nivel de conciencia donde nosotros podemos percibir o sentir de una manera más profunda que tenemos riqueza, ¿verdad? Duradera. Esto es prosperidad. Ese sentimiento duradero de la prosperidad, de lo profundo, de una abundancia, de una riqueza que te traiga paz, tranquilidad, seguridad, felicidad, ¿verdad? Tú tienes ese sentimiento, pero ese es un sentimiento duradero. Sabes que no dependes de la cantidad de dinero que tengas. Sabes que no depende de las propiedades que tengas, porque sabes que esto es algo que está arraigado en tu espíritu, y sabes que esto es duradero, porque Dios es abundante. Dios es abundancia, no nos dio una flor, nos dio miles de flores diferentes, no nos dio una especie en el fondo del mar para deleitarnos, nos dio miles de especies, nos ha dado miles de árboles diferentes, millones de estrellas, o sea, en sí mismo Dios nos habla de abundancia. Entonces, este sentimiento de abundancia es un sentimiento duradero, es un sentimiento profundo que genera paz, tranquilidad, seguridad, felicidad. Entonces, primero que nada, yo te invito para poder distinguir, porque quizás estés más complicado en este momento, ¿verdad? Para poder distinguir, pues, primero a que seas consciente de cuáles son tus recursos. No me refiero al dinero que tú tienes. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus recursos? Sí, tu poder, tus capacidades, tu potencialidad. Número 1. Número 2. Te invito a que tengas una actitud positiva siempre hacia la vida. Porque si tú eres positivo, el ser positivo es una actitud que genera entusiasmo. Enteo significa en Dios, ¿verdad? Y cuando tú tienes una actitud positiva, tú estás en Dios, porque vas a estar inspirado para hacer grandes cosas, vas a ser más creativo. Inspiración significa en espíritu. Entonces, esto es muy interesante, de verdad.
cuando tú llegas a este nivel de conciencia que vamos a platicar y que te va a parecer extraordinario, porque seguramente has ido a muchos coachings como muchas personas y has hecho millonarios a muchos que te han prometido que si tú lees el libro, lo compras, tomas el coaching, tomas el curso, te vas a hacer millonario. Hay quienes pagan fortunas a los brujos, a los chamanes, a todo tipo de farsantes de este tipo, ¿verdad? Para que les hagan talismanes, limpias, pócimas y lleguen a su vida la riqueza. Que muchas veces puede ser como un placebo, algo que tú mismo generas, pero recuerda que va a ser momentáneo. Entonces trata de mantener una actitud positiva hacia todas las cosas que te presente la vida, hacia lo que tú eres, hacia lo que tú vales, hacia lo que tú tienes, porque eso te va a empezar a llevar a un nivel de conciencia que te permita disfrutar lo que tú tienes, lo que tú eres como ser humano. Y esto es empezar a sentirnos abundantes, seguros de nosotros mismos, más confiados en nuestro entorno. Entonces aprende de esto. Y otro punto importante es saber precisamente, muy importante, es que te des cuenta de tus recursos. Aprende a manejar tu potencialidad, tus capacidades, ya que las distinguiste, tus recursos. No importa cuántos tengas, no importa si son muchos o si son pocos, ¿verdad? Acuérdate que estar pobre es no tener una capacidad económica en un momento dado, en un momento determinado. No significa que para siempre. En alguna ocasión le preguntaron a uno de los hombres más famosos y más ricos de la comida rápida en los Estados Unidos, y le dijeron: ¿y tú cuándo comenzaste a ser rico? Y el hombre dijo: cuando dormía en las bancas de un parque, porque yo pensé en crear lo que hoy he creado. Y desde esa banca de un parque, cuando él pudo haber padecido un pordiosero, él empezó a ser rico. Un hombre inteligente que además entendía y podía sentir cuándo comenzó esa abundancia en su vida. En alguna otra ocasión me tocó conocer a una persona que se fue caminando descalza desde Monterrey. Y no creas que porque estaba pagando una manda, de Monterrey al Distrito Federal se fue caminando, porque no tenía dinero ni para zapatos. Llegó a la ciudad y empezó a trabajar creando una empresa que hoy está a nivel internacional. Y te puedo contar de muchos casos. Entonces, el que no tengas dinero en un momento dado es una carencia temporal de recursos, ¿verdad? Pero si tú eres una persona que se siente pobre, estamos hablando de un nivel de conciencia que va a ser muy profundo y puede ser duradero, porque tú sientes ese sentimiento de escasez y no importa cuánto dinero puedas tener, nunca va a ser suficiente y siempre vas a tener miedo a perderlo. Entonces esa escasez que sientes o que vives te está generando un autosabotaje, y entonces todos los proyectos que empiezas tú mismo los destruyes. Hay siempre en tu vida temor, angustia, inseguridad. Entonces toma en cuenta esto y nos vamos a despedir. Recuerda que tenemos para ti muchas cosas interesantes. Estamos hablando de un tema verdaderamente interesante y que sé que te va a importar mucho, ¿verdad? La conciencia de la abundancia, la prosperidad y la riqueza. ¿Qué quieres? ¿Abundancia? ¿Prosperidad? ¿O riqueza? ¿Qué es lo que estás buscando? Eso es a lo que te invito para que estés con nosotros aquí en Viviendo en Conciencia RB Radio. Los temas son interesantes. Soy tu amigo Robalki y te deseo un excelente día. ¿Ya te suscribiste? Permítenos estar cerca de ti. Suscríbete aquí y selecciona la campanita. Haz posible que sigamos ayudando dando like o me gusta aquí. Hasta la próxima en Viviendo en Conciencia RB Radio.